Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jilu. El día de hoy vamos a hablar sobre la venganza de Evo Morales. El plan que hay, o había y todavía sigue en marcha, de que el expresidente Evo Morales retorne a Bolivia y vuelva a adueñarse del poder, así como lo hizo Hugo Chávez en su momento. El sueño debe de ser, o debería ser, de Evo Morales, el de eternizarse en el poder, y es aquello que intentó violando la constitución política del Estado en diferentes oportunidades, no importándole el voto popular del pueblo, que rechazó de manera contundente el intento de reelección forzada que quería obligar a los bolivianos a aceptar, cosa que, por supuesto, era inconstitucional. Aún con su fraude monumental, no lo pudo lograr. Vamos a recordar cómo Evo Morales en algún determinado momento de hace un par de años, ¿no? Se llega a filtrar un audio, presuntamente de Evo Morales, donde manda acercar ciudades para que no entre comida. Ese objetivo se logró y lo vimos, lo vivimos los bolivianos cuando observamos diferentes videos de cocaleros y grupos de choque terroristas que estaban cumpliendo al dedillo esas órdenes. Curiosamente la justicia no le importa, no le interesa que este audio exista y no le dan la mínima importancia a realizar un debido proceso de investigación. Curiosamente. Vamos a ver cómo el periodista a través de siglo XXI, el periodista Humberto Bacaflor, relata lo que es esta situación actual un año antes, el año 2020, que existía y sigue en marcha el plan de la venganza de Evo Morales hacia todos aquellos que se opusieron a su intento de eternizarse en el poder. Hola, este espacio podría llamarse La venganza del cobarde. Porque ocurre que desde que retornó de la Argentina el cocalero Morales, se ha armado toda una estructura para que él pueda vengarse, para que él pueda, de alguna manera, satisfacer a su cobardía, diciendo que en realidad fue un golpe de Estado el que se produjo en noviembre del 2019, que no hubo fraude, que no hubo terrorismo, que los cocaleros del Chapare que estaban llegando a Cochabamba para tratar de destruir esa ciudad, como habían intentado varias veces hacerlo, ¿no? Estaban yendo en son de paz. Que los de Sencata lo que querían era en realidad solo molestar y prender un poquito de fuego alrededor de los tanques de almacenamiento de gasolina y diésel que hay en Sencata, ¿no? O sea, toda una patraña. ¿Para qué? Para que él pueda decir que sí, que a él le dieron un golpe de Estado, que no hubo fraude para nada, ¿no? Y que además él no instruyó a sus seguidores que corten el acceso de los alimentos a las ciudades. Ha aparecido el que recibió esa instrucción y ha dicho: a mí me estaban amenazando los policías para que yo pueda decir que en realidad el culpable es Morales, pero en realidad no era él el culpable. Todo fue un montaje. Y después los jueces, que para qué te cuento, ¿no? Los jueces bolivianos, es decir, son una vergüenza. Se presenta el caso del general Claure en Cochabamba, al que se acusa de haber asesinado a pacíficos cocaleros que estaban llegando armados a Cochabamba, ¿no? De haber asesinado, dice Guayani. Y el general Claure pide, con todo su derecho, ¿no?, ser sometido a la justicia militar. Hay un fuero para los militares, hay un fuero de la justicia militar. Y resulta que los payasos que ha puesto el cocalero Morales en el Tribunal Constitucional y en las autoridades del sistema de justicia, ¿no?, le han denegado al general Claure el derecho a someterse
a la justicia militar. Que lo hagan con un periodista como me hicieron a mí, por ejemplo, cuando yo dije, yo quiero someterme a la ley de imprenta, el juez masista dijo, no, para nada, aquí no corre la ley de imprenta. Pero que a los militares les hagan eso, ya está pasándose de la raya. Da la impresión de que el 67 en realidad hubiera ganado el Che Guevara. Porque si hubiera ganado el Che Guevara, estaríamos viviendo ahora un régimen muy parecido al que quiere implantar ahora el cocalero que retornó de su cobarde huida al exterior. Está tratando de culpar a todos, de meter a la cárcel a todos, de liberar a terroristas extranjeros, ¿no? Terroristas extranjeros como Facundo Morales, un argentino de las FARC que llega y mata gente en Montero, pero que ahora es beneficiado con libertad condicional o con arresto domiciliario, ¿no? Un terrorista extranjero. Más o menos como había sido Che Guevara y su banda que llegaron en el 67 y mataron a 86 soldados bolivianos. Además, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ha instruido a las Fuerzas Armadas de Bolivia que, como corresponde, hay que reponer el saludo que trajo el Che Guevara el 67. Patria o muerte, venceremos. Claro que él también se rindió. No me maten, soy el Che Guevara, no me maten. Valgo más vivo que muerto, decía él, ¿no? Pero parece que todos estos son unos cobardes. Igual que el otro que escapó a toda carrera, ¿no? Perdiendo los calzoncillos, se fue a México, volvió y ahora está restableciendo su imperio de la cobardía. Entonces todos tienen que alinearse. El Parlamento, la justicia, todos, inclusive algunos medios de comunicación que muy rápidamente, cuando él estaba entrando por la Quiaca Villazón, ya se habían pasado al otro bando, ya habían adoptado los criterios de sumisión ante el nuevo masismo. Entonces, estamos viendo eso, la venganza del cobarde. Y ahí lo tienen, señores. ¿Y qué opinan ustedes? Merece una mención bastante importante en este canal, en este segmento, ¿no? Además, también es digno de mencionar que mientras va pasando el tiempo, se va demostrando de manera más clara que lo que ocurrió entre el año 2019 y 2020 en realidad fue un intento bastante sangriento, bastante violento, de intentar retomar lo que es el poder o por la fuerza, que no lo lograron, o por la vía democrática que estaba totalmente viciada de corruptos masistas, de personas serviles al gobierno. Lamentablemente para Bolivia volvieron los cobardes, volvieron los corruptos y incluso yo me atrevería a decir que es muy probable de que sí hicieron fraude ahí también, porque no se depuró el aparato electoral, ¿no? Estaba viciado de masistas todavía. Una evidencia bastante clara y contundente de que existió cierto manejo, aún a pesar de que Evo Morales renunciara, es que por medio de declaraciones de masistas muy cercanos a Evo Morales, aclararon eso. Y ni siquiera se han dado cuenta que esos comentarios, esas declaraciones chocan con el ridículo discurso de golpe de estado de Evo Morales que, según él, por la presión militar, que por cierto, los masistas han aclarado en diferentes oportunidades, que en realidad el masismo, Evo Morales, seguía comandando, seguía ordenando a los militares aún dejando de ser presidente. Y es clarísimo cuando incluso en las declaraciones de este personaje, Gonzalo Terceros, menciona de que estaba obedeciendo a Evo Morales para darle acceso o darle permiso para que despegue, primero ingrese y luego despegue el avión mexicano
preparado para la huida a la escapada del cobarde de Evo Morales. Y aún más grave todavía es que, obedeciendo las órdenes del ex dictador, llevaron a 2.000 personas a un predio militar para contrarrestar los bloqueos de noviembre del año 2019. ¿No es esto acaso un uso deliberado de la fuerza policial para el beneficio de sí mismo con tal de salvar su pellejo, su corrupto pellejo? Movilizar gente, ¿no es esto acaso un ejercicio de guerrillas utilizando civiles y en conjunto con algunos militares que todavía le servían a él, a Evo Morales? Yo creo que sí. Vamos a escuchar ahora, también vía Siglo XXI, por medio del periodista Humberto Bacalor, cuál era el plan de Evo Morales. Y el plan, clarísimo, es que él retornara a Bolivia. Y retornara como si fuera un gran salvador, cosa que no fue así, porque ellos terminaron sepultando lo que es su propia reputación, demostrando una y otra vez que ellos armaron a los grupos de choque, que ellos orquestaron el plan de generar conflictos y que ellos beneficiaron a los terroristas que estaban generando violencia en el año 2019. Hola, como supondrás, esta semana Siglo XXI está realmente con una información y unos criterios, unos análisis muy buenos sobre este momento del terror político que vive Bolivia. La represión más fuerte que se ha visto en democracia en Bolivia se está dando ahora. Entonces, Siglo XXI comienza diciendo un plan confuso. Y dice, el plan para que el cocalero Morales vuelva a ser presidente mostró sus cartas la semana pasada con la torpe detención de Janine Áñez, exministros y jóvenes pititas, pero su culminación, si la culminación del plan para que el cocalero vuelva, tiene demasiados imponderables, dice Siglo XXI. Muchas cosas sueltas. Hay una coincidencia, dice, en este plan, porque ocurre que el ego del cocalero le pedía volver a la presidencia y ese propósito coincide con los designios de la transnacional que maneja las piezas de Sudamérica desde otros continentes, ¿no? Entonces hay una coincidencia. El plan de la egolatría del cocalero coincide esta vez con los designios de la transnacional, dice el siglo XXI. Hasta ahora, antes de que se descubriera que se trata de un plan para devolverle la presidencia al cocalero, dice, parecía un plan de locos porque habían cambiado el escudo nacional, habían detenido a generales, almirantes, qué sé yo, habían atropellado todas las leyes y ahora se sabe que se trata de un plan que consiste en que renuncia Choquehuanca, queda la presidencia en manos del presidente del Senado, el cocalero Andrónico Rodríguez, y él llama a elecciones inmediatamente y vuelve a ser candidato el cocalero Morales. Ese es el plan. Dice que hay un sello cubano en este plan hasta ahora, porque ocurre que se está haciendo con métodos policíacos y represivos como los que aplica la dictadura castrista en la isla de Cuba. Entonces ahí está el sello. Y el cocalero Morales había admitido que su plan para retornar al poder había sido elaborado en Cuba. Él lo dijo, en Cuba. Dice que hay mucho dinero en juego, han comprado a militares, a policías, les están ofreciendo sueldos extras a los militares y a los policías, pero hay muchas torpezas y muchos imponderables. Por ejemplo, ¿querrá Arce renunciar? Parecería que sí, porque al fin y al cabo estaba como presidente de mala gana, un presidente en huelga de brazos caídos. De repente él se va a ir. ¿Choquehuanca querrá renunciar? Esa es una pregunta, ¿no?
Y hay otras dudas más. Por ejemplo, si se llamara elecciones el próximo año, Andrónico llamaría elecciones, ¿qué posibilidades tendría el cocalero Morales de ganar si es que se corrigieran los errores de fraude que contiene la ley electoral? Si no se corrigiera, entonces quizás él podría aspirar, pero si se llegaran a corregir, ninguna posibilidad, dice el siglo XXI. El plan es inverosímil, comenzando porque es operado por un partido en crisis terminal, además de proponerse devolver la presidencia a un personaje repudiado por la mayoría de los bolivianos, dice la página 2 del siglo XXI. Este vigoroso y torpe plan se aplica cuando el MAS estaba sumido en una fuerte guerra interna, incluso antes de su desastrosa derrota electoral, que aportó con ruidosas exigencias de autocríticas y sanciones de parte de las bases. Arce dice se muestra un poco ajeno a la cosa, es como si fuera alumno oyente, como decían antes, en la presidencia. Pero el MAS está mostrando algunos brazos, es como si hubiera un pulpo en descomposición, pero de pronto a ese pulpo ya en descomposición le salieran algunos brazos, ¿no? Por ejemplo, los autoconvocados que piden cadena perpetua para la señora Janine Áñez, ¿no? Pero parece que todo estaba ya en conocimiento de Andrónico, era el único que sabía en qué consistía este plan, que al principio parecía un plan de locos. El único que sabía era Andrónico, por eso es que está ahí, en el cargo de presidente del Senado, para que cuando se produzcan las renuncias del presidente y del vicepresidente, él sea nombrado presidente y sea él quien llame a elecciones. Y que no les quepa duda de que esto, sí, es muy probable de que vaya a ocurrir. Se nota la ausencia de Luis Arce Catacora, se nota la ausencia de David Choquehuanca, y cada que hablan incluso perjudican más que beneficiar a su partido. En especial David Choquehuanca, con las últimas declaraciones desastrosas que apoyan de manera directa y flagrante el robo de tierras, el ser terrorista de tierras. ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy bastante convencido de que es muy probable de que este plan se lleve a cabo con tal de volver a poner en el poder a Evo Morales e intentarlo hacer ver como si él hubiera sido un angelito, cosa que no lo es. Él debería de ser llamado el diablo en la tierra, el diablo boliviano, porque con tal de permanecer en el poder no le importó sacrificar vidas humanas, no le importó convocar a sus terroristas, no le importó que esos terroristas estén guiados por agentes de las FARC, por agentes de la dictadura cubana y venezolana. De hecho, incluso se vio cómo se financiaba toda esa escaramuza, todo ese juego de guerrillas, donde ellos estaban bien armados, donde ellos sí estaban dispuestos a matar. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias también a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Si tú quieres apoyar este canal, por favor, únete a miembros del canal. Yo te lo agradeceré muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.